El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Bueno, lo decíamos recién, hoy es miércoles de columna ultravioleta y está con nosotros, estábamos hablando con Está ella, haciendo que su es debut. el debut en el streaming de Radio UNR, María Ángeles Camuso, una de las hacedoras de esta columna ultravioleta. María Ángeles, ¿cómo andás? Hola audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá, sorprendida, van a conocer mi cara. Ya no soy solo una voz en el teléfono, No sos solo eso. una voz en el celular, sino que también tengo cara, aspectos. No lo pensé, hay que venirse más producida Sí, no la viste. acá. No me perdón, Salís muy bien, salís muy bien. estuvimos mal en no avisarte, pero estás divina. Estoy Sí, espléndida, estás divina. voy a salir perfecta, muy bien. Sí, claro, Muy bien, porque claro. una será feminista, pero tampoco Claro. la pavada, digamos. Arreglarse un poquito, tampoco, no nos Somos nieguen eso. estéticas, esteticistas. Yo me dediqué a la comunicación visual toda la vida, Claro. entonces tengo ahí una mirada crítica sobre las cuestiones estéticas. Entonces, bueno, ahora un detalle más que voy a tener que tener en cuenta. Bueno, pero estamos muy contentos de recibirte aquí. Contanos un poco de qué vamos a hablar hoy, que sabemos que hay muchas cosas para hablar. Bueno, ¿cómo les va? Yo estoy acá muy contenta, recién llegada Sí, de una te gira vemos. sudamericana que he hecho, que, bueno, ha sido una gira de trabajo, porque estuve en una universidad, en la Universidad Federal de Santa María, a través de un programa de intercambio, que es el PILA, el Programa de Intercambio Latinoamericano. Bueno, fui a la universidad a contar nuestra experiencia, a participar de clases, de grupos de reuniones con compañeras de investigación. Tenemos algunas investigaciones compartidas con docentes e investigadoras de allá de la Universidad Federal de Santa María. Y posteriormente, con alguna de ellas y también con otra colega con la que viajé, que es de Santa Fe, en realidad de la UNER, ella es de Santa Fe, pero es docente en la UNER, fuimos al Congreso Interindisciplinadas en Montevideo, que también fue un congreso que reunió a investigadoras, activistas, feministas de todo el Mercosur. Es más, no, del Mercosur no, de América del Sur, porque había compañeras de Colombia, compañeras de Chile, muchas compañeras brasileñas, de Argentina, de diferentes lugares. Así que ha sido una experiencia riquísima en estos días, muy intensa, porque han sido 3 semanas de mucho diálogo, mucha discusión, mucho compartir experiencias. Y algo de eso, bueno, quería también compartir con la audiencia. Claro, y me resulta muy interesante esto que decís, porque también nos permite, o por lo menos a mí me surge la inquietud de, bueno, si los temas que nos preocupan aquí en Argentina también son los que ocupan y preocupan en Latinoamérica, o hay a lo mejor otras cuestiones que son, según los países, de más importancia o de trabajar más en eso. Bueno, mira, justo hoy, que también vamos a hablar un poquito sobre el día posterior al 25N, tengo para compartir algunas reflexiones que yo tuve que hacerme, digamos, en este diálogo que tuve con compañeras. En general, podríamos decir, una de las primeras cosas que hace alguien que como yo se dedica a la investigación visual es llegar a una universidad y ponerse a sacar fotos de los afiches, Claro, de las cosas que están colgadas, de las leyendas que aparecen por ahí en distintos espacios. Y en ese sentido podríamos decir que hay un universo semiótico, digamos, un universo semiótico feminista que es muy similar. Había, por ejemplo, afiches que tenían que ver con los espacios de atención de las violencias de género, afiches que tenían que ver con iniciativas parecidas a las nuestras, como por ejemplo grupos de lectura, grupos de lectura literaria, Claro, digamos, sí. como nosotras que tenemos el club de lectura dentro de la CGSEX, grupos vinculados a cine feminista, vinculados a grupos ya más de trabajo teórico, alineado con todas las problemáticas, cuestiones medioambientales, cuestiones de cultura queer. O sea, estábamos alineadas. Yo tuve la suerte además de participar de muchas reuniones y entre ellas fui invitada a compartir la experiencia de hacer una universidad y una facultad feminista, que es de alguna manera el lema con el que venimos trabajando desde hace tiempo. Y ahí me pareció que si bien nuestras experiencias estaban alineadas,
había cosas que les resultaban interesantes, que fueron muy valoradas por las personas que participaron. Pero me hicieron una pregunta que por supuesto me hizo reflexionar, que fue obviamente en Brasil, pero también reapareció en Uruguay, la pregunta por la interseccionalidad y fundamentalmente por la cuestión racial. A lo cual yo he sido muy sincera, digamos, es decir, he dicho algunas cuestiones que nosotras lo tenemos en términos de la teoría, que reponemos todo el tiempo la cuestión de la interseccionalidad, la cuestión del antirracismo, pero que es cierto que nuestra universidad no termina de asumir como una problemática propia la cuestión vinculadas al racismo, digamos, porque aún nosotras, aún las feministas que estamos comprometidas, aún las feministas que somos conscientes de estas superposiciones de los sistemas de opresión, no asumimos como propia esa agenda, digamos. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que seguir pensando hacia adentro. Claro, es verdad, sí. Y la cuestión del racismo es un tema que en general me parece nos cuesta asumir, ¿no? Digo, cuando nos ponemos ahí a rascar un poquito decimos, sí, bueno, este país es un poco racista, somos un poco... Pero después nos damos cuenta de que hay un montón de prácticas que están como muy naturalizadas en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, justamente eso cuando me preguntaron tuve que decir, y en un momento se reían las compañeras porque trataba de encontrar un término. Yo igual hablaba en español, no hablo portugués, pero tenía un portuñol. Y yo decía, no sé cómo se dirá acá, digo, pero si yo lo dijera coloquialmente, diría, bueno, somos un poco caretas, digamos. Y entonces estuvieron buscando ahí, fue muy lindo porque se armó una discusión sobre cómo buscar la palabra, ¿viste? Que buscar la palabra. Ahora no recuerdo cuál fue la que ellas más dijeron que era la que más se asimilaba o representaba el sentido. Por esa cuestión, porque tomamos algunas cuestiones que tienen que ver con la discusión en términos teóricos, lo decimos, pero tenemos toda esta cuestión de no terminar de asumir el racismo estructural que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y creo que además aquí en la Pampa Húmeda o en la región centro, muchísimo más, digamos. Nosotras seguimos sosteniendo o percibiendo vuelvo a decir, no en los términos teóricos estamos todas de acuerdo, pero en lo cotidiano, que la cuestión racista es como marginal a nuestras problemáticas. Y no, la cuestión racista es estructural de nuestra sociedad, digamos, así que eso me pareció... Yo creo que... Me pareció lo que tenía que ver con me movilizó la pregunta. A mí, yo creo que es porque nosotros crecimos con una educación que nos decía que Argentina no era racista. Claro, ¿no? Entonces uno creció convencido de eso, como que éramos un país bueno en ese sentido, que aceptábamos... El crisol de razas, digamos. Claro. Cuando nosotros aceptamos ese mito del crisol de razas, lo que estamos diciendo es... en este país cualquiera que viene se integra productivamente, tiene oportunidades. Y como dice el preámbulo, ¿no? Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Exactamente, y entonces tenemos suficiente amplitud como para recibir y abrazar a todas esas cuestiones. Y sin Pero embargo, me parece que la práctica cotidiana... No, en la práctica es tremendo. Es tremendo el racismo que hay en Argentina, es tremendo. Sí, de hecho, esta cuestión de no poder percibir nuestro racismo es la manifestación más clave de nuestro racismo estructural, ¿no? Así que eso, ¿vieron cuando te algo te interpela? Vos decís, acá todavía falta seguir trabajando, digamos. Y me parece que de ahí traje algunas cuestiones para seguir haciéndome preguntas, ¿no? Bien. Y en ese sentido... Justamente, bueno, ayer fue 25N, venimos de un fin de semana así de mucha actividad, fue el encuentro de mujeres, obviamente yo no pude participar porque no se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, sé que fue muy masivo, que sigue siendo un espacio muy convocante y un espacio muy interesante para volver a poner en agenda las cuestiones que nos preocupan. De las cosas que estuve leyendo, sé que el tema de cuidados vuelve a resurgir ahí como la madre de todas las batallas. Pero además, bueno, y ya anticipamos que el próximo encuentro va a ser en Córdoba, que fue elegido Córdoba como la próxima sede. Pero Hubo además, algunas cuestiones ahí. Siempre, pero eso es siempre, ¿no? Es como un clásico. ¿Vio los clásicos, las cosas clásicas? No, una de las discusiones va a ser que
hay un grupo que quiere hacerlo en Capital Federal o aledaño y un grupo que quiere hacerlo en un lugar más federal, en otro lugar del país. Y esa ¿Coincidís con la idea de Córdoba, digamos, como lugar? A mí me parece que Córdoba es un lugar interesante porque permite una buena accesibilidad, digamos. Claro. Es una ciudad grande, hay muchas posibilidades de alojamiento, tiene infraestructura y está es de lo más es medio centro, que ¿no? hay de todo el país, ¿no? Entonces para mí facilita el acceso. Así que después no estuve ahí como para saber, y todavía hay compañeras que están llegando, entonces todavía no pude saber las internas. No, te lo pregunto porque, digamos, vi algunas publicaciones de diferentes personas que planteaban esto, entonces te preguntaba. Por eso, como... no sé, el chismecito chiquito, la interna, todo Cuando eso. Cuando lo sepas, contalo. Después les cuento, ¿no? Pero bueno, además de eso, ayer, y lo conecto un poco con el tema del racismo, fue en Brasilia la segunda marcha de mujeres negras. Ajá. Porque la primer marcha fue en el año 2015, fue una marcha multitudinaria que reunió a 100.000 mujeres negras. Y después había habido marchas más pequeñas, pero no se había vuelto a hacer una marcha con esta intensidad, con todo este preparativo, con toda esta visibilización también que se generó. Y como por supuesto acá tenemos contactos y representantes en todos lados, en todas partes. Anoche conseguimos un testimonio de una amiga, de una gran amiga que estuvo en la marcha en Brasilia y trajimos acá para compartirlo con ustedes. Lo escuchamos y después a partir de eso si querés seguimos conversando. Dale, lo escuchamos. Hola, me llamo Sonia Aparecida das Dores, soy una mujer negra, últimamente vivo en Rosario, pero soy brasileira, una mujer afro-brasileira casada con un hombre blanco y juntos tenemos un hijo de doble nacionalidad y de doble etnia. Particularmente en esta semana estuve con mi papá, que ya tiene 90 años, pero igualmente como que compartimos muchas cosas y también la preparación para que yo vaya a la marcha. Así que se puso a buscar cosas y ayudarme también con los carteles para llevar. Y yo hice un homenaje a mis ancestrales, a mis ancestros, que fue muy hermoso porque era algo que a mí me gustaría hacerlo. Y bueno, y cuando yo hoy por la mañana, como muestro a mi papá el homenaje, también agradezco-lhe por ser mi papá y por entender todas las cosas que hubiera pasado para que nosotras, las hijas, estuviéramos en el lugar que estamos, ¿no? Entonces fue todo algo muy conmovedor y que también tuvo toda una participación, una complicidad de todos nosotros acá, de mi familia, de mi casa. Así que, bueno, llegar en la marcha, encontrar con la gente y mirarlas y ver todas las personas fue algo así muy conmovedor y algo muy lindo, como que de estar ahí, de pertenecer y de poder estar justamente ahí en este momento. También como que encontrar referentes feministas negras de Brasil y también gente de otros lados, como una chica, una amiga también de Rosario que vino a participar de la marcha. Es como algo muy, muy, muy lindo, muy como algo, no sé, de... Bueno, ahí se cortaba, pero es hermoso el audio también Sí. y como testimonio, porque ¿quieres agregar lo que...? No, lo que quería traer este testimonio, porque me parece que a veces hablamos esto de las noticias en términos
de la noticiabilidad que tiene el evento, ¿no? 100.000 mujeres negras en una gran ciudad como es Brasilia, haciendo una marcha. Y a mí me pareció muy interesante esta cuestión del rescate de las historias particulares, de las emociones. Bueno, te iba a hacer hincapié en eso además, porque ella menciona, bueno, que su papá tiene 90 años y que todo lo que tuvo que pasar su papá para que sus hijas estén donde están, dice ella. Y me parecía que también ahí, digo, se muestra un poco cuál es ese trayecto de, a lo mejor, de racismos, de hostilidades, de cuestiones que tienen que pasar las familias para poder estar donde quieren estar, nada más y nada menos que eso, ¿no? Exactamente. Bueno, a Sonia ustedes la conocen porque ya ha estado acá en el programa, alguna vez la entrevisté yo, es una amiga personal, digamos, una amiga que hice por fuera de los ámbitos universitarios, y que ella ahora está viviendo aquí en Rosario, pero también ha venido acá porque ya tiene muchos proyectos aquí, entre ellos, bueno, forma parte del bloque antirracista y se esfuerza por hacerme ver algunas cosas que a veces no logro percibir. Y de alguna manera sí, me parecía muy importante esta cuestión de las historias personales que se ponen en juego, ¿no? Esto que decimos tan ligeramente, a veces repetimos tanto de que lo personal es político. Bueno, como las historias también del racismo tienen que ver con las historias familiares, con las genealogías. Cuando me pareció muy hermoso esto que ella le agradece a su papá, yo voy a contar, tendría que venir algún día a contar ella la historia, pero en realidad su papá es un migrante interno en Brasil, que es una de las personas que va a hacer Brasilia, a construir Brasilia, ¿no? O decir, claro. Brasilia es una ciudad que se planifica en la década del 50, por ahí, no sé exactamente la fecha. Sí, porque en el principio de los 60 estaba como recién inaugurándose. Y su papá viaja del nordeste a ser un obrero de la construcción, ¿no? Claro. Y cuando logra establecerse ahí, llama a su esposa y a sus hijas, que eran muy pequeñas, y ellas se forman en Brasilia y tienen la posibilidad de ser mujeres universitarias, digamos, de acceder a la universidad, que también es un caso excepcional en Brasil. Por eso decía, claro. De hecho, en la universidad en la cual yo estuve, es muy importante el tema de la cuota brasileña, porque no es que ves tantas personas negras en la universidad, en una universidad que es muy grande, que tiene 26.000 alumnas y alumnos, y no hay tantas personas afro. Y entre esas cosas que también tenemos para pensar quienes nos dedicamos a la investigación, y que lo vamos a rescatar en próximas columnas, es lo poco que sabemos de las teóricas feministas negras sudamericanas, digamos, porque nosotras también, con esta cuestión en la cual siempre terminamos mirando, a pesar de que criticamos, terminamos mirando a los centros hegemónicos de producción de conocimiento. Cuando hablamos de interseccionalidad, citamos a Kimberly Crenshaw, digamos, que es una afroamericana, digamos. Y cuando hablamos de imbricación, citamos a Falquet, que es una francesa. Falquet aparte no es afro, es una mujer blanca, francesa, pero que toma el término de imbricación. Claro. Entonces, también cuando reproducimos la teoría, cuando divulgamos la teoría en estos espacios o en los espacios académicos, desconocemos bastante de las compañeras que están produciendo a la par nuestra en los países que están alrededor. Así que esta experiencia también me sirvió para, bueno, traerme ahí apuntaditos un montón de nombres y un montón de recorridos que me parece que es importante que los tengamos de ahora en más, que tratemos de irlos incorporando, ¿no? Seguramente. Así que bueno, eso ha sido. En Montevideo también ahí apareció mucho la producción de conocimiento del sur, de un montón de colegas, donde también pudimos compartir los avances de nuestras investigaciones, y también ahí aparece nuestro gran desconocimiento, es decir, nosotras, a pesar de toda de lo que declamamos, nos cuesta un montón construir las redes. En ese sentido, y no quiero que Juli Merrete, que me está mirando, todavía no me dijo nada, pero bueno, también quiero rescatar esto que en este recorrido que hicimos, que nombré a una compañera, a Laura Schoffler, que es de la Universidad de la UNER en Paraná. Ella viene desarrollando también esta trama de contactos que me permitió a mí también viajar a
a Santa María a contactarnos con algunas universidades que son marginales, no son las universidades que más conocemos. ¿Está? Claro. Es armar también redes de investigación que tienen que ver con esos lugares periféricos. Es una universidad enorme, dije antes 26.000 alumnas y alumnos. Sí. Es una pero a lo ciudad, mejor no es del pero no centro, es no de San Pablo, claro. y no es No Río. Estamos hablando de Río. Y de no San es la Pablo, UBA, claro. ¿no? Si bien también tenemos una compañera de la UBA que forma parte de nuestra red, que somos sobre todo comunicadoras y trabajamos en la investigación en comunicación, pero estamos tratando de armar algunas redes que tienen que ver con el sur Ujú. latinoamericano, que no pase por los centros más hegemónicos y por los centros más famosos y los centros que tienen más prensa. Sí, sobre todo porque hay mucho en común también, quizás mucho más que a lo mejor que con la Universidad de Río de Janeiro o de San Pablo, digamos. Esa parte de Brasil tiene mucho que ver con nosotros. Sí, de hecho tiene una inmigración italiana enorme, ¿no? Sí, Todos claro. los alrededores está lleno de Se ve en la poblados. música, se ve Y- la música de Porto Alegre no es la misma que la que uno encuentra en Exacto, otro lado de ahí está Brasil. lleno de poblados por ejemplo, uno se llama el Valle Véneto, o sea, Claro, es clarísimo. y tenés comida italiana todo el tiempo, Claro. ¿no? Y te dicen benvenuti cuando llegás a un restaurante. Bueno, y también eso tiene cosas en común con el tipo de racismo, digamos, Claro, volviendo a esta claro. cuestión, con el tipo de racismo, ¿no? Ujú. Donde aparece una población blanca, inmigrante, que toma lugar, que se apropia, que impone algunas cuestiones culturales ahí y que de alguna manera tiene una discriminación Ujú. hacia la población que no es descendiente de Ujú. europeas y Claro. europeos, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay cosas comunes para seguir pensando y para seguir discutiendo. Bueno, María Ángeles, te veo Qué ya definición. te veo trabajando porque ya te vi con esa interpelación de este tema de la interseccionalidad y ahí te veo entonces seguramente Sí, la verdad que ya vamos a ver qué podemos pensando generar, y cómo generando podemos seguir cosas. pensando nuevas cuestiones. Como siempre, agradecemos a la audiencia por estar, espero no haber decepcionado con la cara, Por digamos, supuesto pero, que no. ¿Cómo, eh, cómo vas a decepcionar? No. Seguiremos en la próxima Ahí conversando estamos. sobre todas estas experiencias. Bueno, nos encontramos en 15 días. Nos encontramos en 15 días. Creo que sería nuestra última columna en 15 días. Ay, ya viste que qué rápido. Y porque que es se- 10 y después 24. Ustedes Claro. 24 no van a trabajar, Claro, o puedo venir no, acá, no. o puedo venir acá a comer un Otra cosa pan que venía a dulce. brindar. Venimos a brindar acá. Bueno, ¿Eh? yo el 24 si hay pan dulce y Estás acá. y champán estoy acá. Te traemos Y si entonces. no nos vemos el 10. Bueno, Bueno, María Ángeles, gracias. hasta luego. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.